Bueno, entonces, ante todo, muchas gracias por el privilegio de poder estudiar junto a ustedes la palabra de Dios, de poder vernos, saludarnos ante todo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto verles, saludarles. Espero en el Señor que hayan tenido un lindo fin de semana en unión de sus seres queridos, sirviendo al Señor con la proclamación del Evangelio. Vamos a empezar entonces este estudio de la palabra de Dios. Eh, Avanzamos ya el tercer domingo de la Pascua y las tres lecturas son realmente maravillosas, ¿verdad? Continuamos con Hechos capítulo 5, ¿verdad? Aquí nos muestra el valor de los discípulos al continuar proclamando el Evangelio a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades de la vida, ¿verdad? Entonces, es, es maravilloso ver cómo el Señor les manda a compartir el Evangelio por diferentes partes. Vemos también en el libro de Apocalipsis, donde la visión de Juan ve un coro de ángeles cantando, entonando al Cordero, ¿verdad? Al Cordero, alabando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Evangelio de hoy es un Evangelio maravilloso en el cual nos cuenta la tercera vez que Jesús se presenta a sus discípulos. Es un maravilloso texto bíblico para evangelismo que habla de la misión de ir y compartir el Evangelio, ya que usted y yo, al igual que los discípulos, también hemos recibido esa misma motivación, esa misma fortaleza espiritual de ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado, glorioso de entre los muertos, presentarse a nosotros a través de su bendita palabra. Muy bien, hermanos, bienvenidos a este estudio. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. No sé cómo hacen cuál es el proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a saludarnos un poquito. Juan, cuéntenos cómo va todo con su ministerio allá en México y así vamos a saludarnos al fin que estamos poquitos para hacer un poquito más amena la reunión. Bueno, pues primero, buenas tardes a todos mis compañeros, buenas tardes, Pastor Nixon Vivar. Es un gusto, un placer estar nuevamente, estar con usted en esta clase, en este estudio. Y pues bueno, gracias a Dios, por la gracia y misericordia de Dios, todo va bien. ¿Sí? Unas ovejas van, otras vienen, ya no regresan y así está. Yo creo que es así en todos los lugares, ¿no? Y pues bueno, ahí vamos, gracias a Dios. Y pues de parte de la familia, todos bien, y pues es por la gracia y misericordia de Dios. Gracias, querido Juan. Qué gusto saludarlo, hermano. Saludamos a nuestro hermano Manuel. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están nuestros amados hermanos en la iglesia de Moca? Buenas, hermano Nixon, y a todos los demás, bendiciones. Es un placer de verdad compartir para poder aprender de la palabra de nuestro guía y maestro, nuestro Señor, y también Nixon como guía. Estamos bien, gracias a Dios, Nixon, batallando, como dice el hermano Juan. Básicamente es lo mismo, entendemos en todos los lugares. Batallamos con los hermanos, miramos, exhortamos, siempre mucho trabajo en la obra. Y como dice la Biblia, siempre rogando al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros penosamente cada día son menos, pero damos gracias a Dios porque Dios siempre se provee de quienes puedan enseñarnos, quienes se preocupen por nosotros, y eso es una bendición. Damos gracias a Dios por la fe, por guardarnos en ella, y sabemos que el que empezó la buena obra en nosotros la ha de terminar. Amén, hermano querido. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Saludamos a Andy. Andy, hermano, adelante. Cuéntanos, hermano. No sé si yo he tenido la dicha de conocerlo, Andy.
¿Quién dice ahí? Andy, Andy, sí, adelante, hermano. no, por el momento todo bien por aquí, gracias a Dios. Estaba un poquito alejado de los estudios, pero gracias a Dios. Bienvenido, hermano. Como que se cortó un poquito la señal, pero bien, bienvenido. Bienvenido. Diógenes. Diógenes, hermano. Es Diomedes. Diomedes, ahí está, sí. Necesito unos nuevos lentes. Ok. Nada, Adelante, hermano. hermano. Como el compadre Manuel Hierro dijo, aquí estamos, gracias a Dios, trabajando en todo lo que podemos en nuestra congregación de Moca y nada, aquí en disposición de aprender un poquito más cada día. Bienvenido, querido hermano, bienvenido. Saludamos a Isidro que acaba de conectarse, hermano. Recién estamos saludándonos a ver cómo va todo, cómo está todo por su lado, para antes de dar inicio. Buenas noches, pastor y hermano, Dios lo bendiga. Sí, contento, pastor, de estudiar aquí este sermón que nos toca para este fin de semana. Excelente. Bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar. Entonces empezamos con una oración, luego leemos el texto y de inmediato empezamos a analizar los puntos que vamos a tratar. Señor Padre Eterno, te damos infinitas gracias por este bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido aquí esta noche para que analicemos a profundidad el texto bíblico y, Señor, tú nos prepares a través de tu Espíritu Santo para proclamar el Evangelio en toda su pureza el domingo a las ovejas que has puesto que has puesto a nuestro cuidado, Señor. Bendice la vida de tus hijos, de cada uno de ellos, Señor, que están valientemente compartiendo el Evangelio, compartiendo con otras personas las buenas nuevas a su Señor y Salvador Jesucristo resucitado. Bendice esta noche, Señor, mientras recordamos tus promesas, mientras atesoramos todo lo que nos muestras, Padre Celestial. Nos recuerdas que no estamos solos en este ministerio que tú nos has puesto para que guiemos a tus ovejas. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el texto bíblico para la meditación que vamos a tener la dicha de proclamar el día domingo es el Evangelio según Juan, capítulo 21, los versículos 1 al 14, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 21, 1 al 14. Ya mencionamos las lecturas, la primera lectura, la segunda lectura, también que es de Hechos, capítulo 5, y también el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 5 también, 11 al 14. Entonces, y para el texto bíblico para la meditación va a ser de Juan 21, 1 al 14. Pido de favor un voluntario que me ayude con la lectura bíblica. Vamos a leer el texto bíblico. Permítame un segundito cambiar la versión, porque yo tengo no, sí tengo la Reina Valera, entonces en esa vamos a meditar. Adelante, un voluntario que me ayude con la lectura bíblica, por favor. Si me permite, hermano. Por favor. Juan, capítulo 21, versos del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice así para todos los que estamos aquí presentes. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino después Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Excelente. Muchísimas gracias, Juan. ¿Qué opinan de forma general de este texto? Antes de iniciar con los puntos específicos. ¿Qué les viene a la mente cuando leen este texto? ¿Qué piensan? Bueno, pues primero Jesús les muestra, ¿verdad? El, el poder de haber resucitado y luego el poder de aparecerse por tercera vez a ellos y luego, ¿verdad? El poder, le muestra otra vez su poder a sus discípulos cuando ellos no habían pescado nada, ¿verdad? Y luego les dice, tiren la red a la derecha, ¿verdad? Y ahí, pues, la red se llena de muchos pescados, 153 dice la lectura, ¿verdad? Y luego vemos también el amor de Dios porque dice, o sea, ya preparó las brasas, está encima un pescado, está el pan y vengan, vamos a comer, no tienen comida, vengan, vamos a comer. O sea, Dios o Jesucristo ahí nos muestra cómo, ¿verdad? Él con su amor infinito que nos tiene, pues no nos deja sin comer, nos da de todo y nos las ofrece o se los ofrece para convivir con ellos, o nos las ofrece también para convivir con nosotros. Gracias, querido Juan. Excelente. Manuel, hermano, ¿qué es lo que le llama la atención de este texto bíblico, hermano querido? Sí, me llama la atención inmediatamente como nosotros no tenemos control, o sea, los meros seres humanos, hombres falibles y mortales como nosotros, no conocemos nada, pues quizás vamos a un río a pescar y el pescado puede estar delante de nosotros y no sabemos dónde está. Jesús mostró su poder como Dios. Echa la red a la derecha, ahí están los peces. Él lo sabía todo, es Dios. Y de verdad, ¿cómo, cómo tenemos el privilegio, la dicha, la bendición, no solamente de tener la fe obrada por el Espíritu Santo en un Cristo resucitado, sino en un Cristo todopoderoso, que es Dios sobre todas las cosas? O sea, nuestra fe no está fundada ni basamentada sobre cualquier cosa, no es algo que no hemos inventado, no es alguna fábula, algún cuento. Y de verdad es algo maravilloso uno saber que el Espíritu Santo de Dios ha obrado la fe en la persona correcta. Amén, hermano querido. Amén. Bien dicho, bien dicho. Sí, es una historia maravillosa, ¿verdad? Que realmente nos muestra el poder, el amor, la misericordia, la paciencia y
el reconfort hacia esos discípulos, ¿verdad? Excelente. Muy bien, hermanos. Entonces ahora vamos a entrar con las preguntas, ¿verdad? Para empezar a analizarlas, como siempre digo en las clases de Academia Cristo, que ahora vamos a convertirnos en detectives, ¿verdad? A ir analizando la historia, pero con la idea de aplicar a nuestras vidas. Entonces, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Entonces, aquí nos dice, incluyendo al autor y su audiencia original. Vamos a ver, ¿qué personajes encontramos aquí? Para ir mencionando. ¿Qué personajes identificó usted? Este, ¿Qué personajes sobresalen aquí en esta historia? Para mí había uno muy importante que era Tomás. El domingo pasado escuchamos que Tomás fue confrontado con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora estaba allí. ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué personajes vemos aquí, hermanos? Juan. Bueno, pues primero el que escribió el libro fue el apóstol Juan. Y luego encontramos a Jesús, los discípulos, Simón Pedro, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y también, bueno, aquí dice la lectura que los muertos, pero no sé si serán personajes o no. Sí, podemos ponerlos también. ¿Qué otros personajes podemos ver aquí? Ya está Juan, quien escribió la carta, ¿verdad? Bueno, el Evangelio. Está Jesús como el actor principal, los Natanael discípulos. también. Muy bien, sí, Natanael, es increíble. Ah, mm, como los primeros discípulos, ¿verdad? Aquí cuando nosotros vemos que el comienzo del ministerio de Jesús, algo similar sucedió, algo pasó con la misma pesca, una pesca milagrosa, ¿verdad? Cuando llamaba a Simón, a los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y James también. ¿Algún otro personaje que mencionaron aquí mencionamos en el texto bíblico? Creo que esos son todos, ¿verdad? No hay muchos personajes, lo que sí nos menciona, ¿verdad? En total eran siete los discípulos. Excelente. Muy bien. ¿Alguna otra cosita que podemos agregar aquí? Eh, ¿A quiénes estaba dirigido el evangelio que escribió Juan? ¿Se acuerdan? El evangelio de Juan fue dirigido para los judíos, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué objetos se encontraron aquí? Querido Manuel, tenía el micrófono abierto. Los Ah, no, está objetos. bien, era para lo de la otra intervención. Sí, Adelante, hermano, adelante. Perdón que no le vi que estaba desactivado el micrófono. Adelante, hermano, por favor. entonces, los objetos que vemos en la historia, la barca donde ellos estaban pescando, ¿verdad que sí? Sí, 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 claro. Las redes que casi se rompían, Ujú, los, los mismos peces, el fuego cuando salieron de la barca, las brasas, el mismo pescado, ¿verdad que sí? Comieron pan. ujú. eh, Podríamos decir la ropa de Pedro que estaba eh,
semidesnudo. Sí, Eh, bueno, quizás alguno más, pero más o menos son lo que recuerdo. sí, hermano, excelente. Muy bien. ¿Alguien más recuerda algunos otros objetos que podemos mencionar aquí? Bueno, con estos objetos yo creo que estamos bien, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia? Te decía el texto. Adelante, Diomedes. Ahora sí dije bien su nombre. Sí, señor. En el mar de Galilea. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el mar de Galilea. Sí, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir aquí? Yo creo que con eso es este lugar específico, ¿verdad? Eh, podemos poner, ¿verdad? En el Juan, hermano. Dice la lectura junto al mar de Tiberías. Ujú. Sí, que es el mismo mar de Galilea, ¿verdad? A veces usan, dependiendo el evangelista, en este caso Juan, dice Tiberiades. Pero el mar de Galilea, ¿verdad? Entonces podemos decir, ah, podemos decir, ¿verdad? En las aguas del mar de Galilea, también podemos decir en la orilla del mar de Galilea, donde estaba Jesús asando el pescado, ¿verdad? Allí y también, pues, dicen que más o menos estaban como a unos 100 metros de la orilla, ¿verdad? No estaban a profundidad del mar de Galilea. Ah, excelente. En la arena, en la orilla, ¿verdad? Orilla, perfecto. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, después de la ¿Cuándo? resurrección de nuestro Señor. Después de la resurrección. Excelente. Entonces, ya vimos que, ¿verdad? El primer domingo de la semana se presentó a los discípulos. Eso fue el domingo de resurrección. No estaba ahí Tomás. Después regresó de 8 días. Ahí pues vio a Tomás, y le mostró las manos, ¿verdad? El costado. Y pues le, le, le dijo a Tomás, mira, ¿verdad? Mira, no seas incrédulo, sino cree, ¿verdad? Muy bien, después de eso no exactamente sabemos cuántos días pasaron, pero era ya después de la resurrección de Cristo. Al parecer los discípulos estaban un poco aburridos, ¿verdad? Dijeron, me voy a pescar, dijo Pedro, y los otros dijeron, vamos contigo, inmediatamente, ¿verdad? Entonces sí podemos decir después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya con esta era la tercera vez que se presentaba Jesús ante ellos. Excelente, entonces vamos a identificar cuál es el problema o problemas. ¿Qué problema creen que hay en esta historia ustedes? Bueno, quizá uno de los problemas que miramos es que ellos no habían durado mucho tiempo y no habían pescado nada. Excelente, no habían pescado nada, ¿verdad? Y los peces para un pescador era como el fruto el pan de cada día para ellos, ¿verdad? Si no pescaban nada, pues era frustrante la situación. ¿Qué más? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué otro problema identificaron ustedes, hermanos? ¿Qué otro problema?
¿Ven ustedes que los discípulos estaban convencidos de lo que iban a hacer en el futuro? ¿Qué Bueno, piensan en esta? diríamos que quizás convencidos no estaban, porque es lo bueno de analizar todo esto, el texto, el contexto, eh, eh, los objetos, todo esto, porque es lo que nos va mostrando y va tomando cuerpo y forma la predicación, y podemos hacer una prédica bíblica entendible, aplicable y buena. Entonces, los discípulos, como usted decía, mi hermano Nixon, no, ya estamos quitados de bulla, no tenemos nada que hacer, vámonos a pescar. Esto es lo que sabemos, este es nuestro oficio, eso fue lo que abandonamos por el Señor, ya el Señor, aunque ellos sabían que estaba vivo, porque como dice la tercera vez que se le presenta, no estaban completamente seguros lo que iban a hacer en el futuro, por eso Ujú. volvieron a su antiguo trabajo. Sí, tiene razón, hermano. Sí, bien dicho. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema que identificó mientras usted iba leyendo el texto bíblico? ¿Qué más? ¿Qué más podemos analizar aquí? Querido Andy, buenos días. Adelante, hermano. Buenas noches. Sí, siga nomás. Me escuchan? Sí, sí. Yo diría también, ya que Jesús se le había presentado antes, yo lo que veo es que ellos tenían, no, digo yo que la tentación de volver atrás, o sea, a lo que iban a pescar, porque ellos eran pescadores. Entonces, yo lo que diría que estoy viendo también en en el texto es que ellos tenían la tentación de volver atrás, o sea, hacia el pasado, a una vida, o sea, sin propósito en Cristo. O sea, eso lo que yo vi, o sea, ellos en vez de ir a llevar frutos, quizás porque ellos no lo entendían, volvieron atrás. O sea, volvieron a su antiguo trabajo, como dijo Manuel, que bueno, ya el Señor no está, ya no hay que hacer, vamos a lo que uno hacía antes. Entonces, volviendo atrás. Gracias, Andy. Muy bien. Sí, podemos pensar aquí muchas cosas de que obviamente estamos pensando en muchas ideas aquí, ¿verdad? Quizás ellos dijeron, ¿verdad? Este tiempo que hemos estado con el Señor, eh, 3 años, pues hemos aprendido bastante, sí, pero imagínense, ya ha pasado todo y después vamos a volver a hacer lo mismo. Esto es lo que hacemos, hemos hecho por años. Y resulta que la primera vez que van a su trabajo normal, a lo que hacían antes, no les va muy bien, ¿verdad? Pasan toda la noche y no pescan nada, pues no pescan absolutamente nada. Imagínense cómo se habrán sentido, un poco frustrados, mal anochados, cansados, ¿verdad? Sabemos que el agua debilita mucho a las personas y estar ahí y sin pescar nada, ¿verdad? Entonces sí, eso también puede llevar a la gente a preocuparse, a dudar de todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿verdad? Entonces muchas cosas que podemos pensar ahí. ¿Se soluciona el problema? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Se soluciona el problema? A Manuel aquí. Adelante, querido Manuel. Claro que sí, vemos que el problema es el que siempre lo soluciona, y de verdad es algo impresionante la gracia de Dios, algo que nosotros
Nunca vamos a poder entender. Nosotros sabemos pinceladas, pero entender a cabalidad no podemos. Bueno, lo digo en mi lugar, porque miramos que no era problema de Jesús. De hecho, ellos debieron de estar eh, en otros negocios ya en este sentido, en lo del Ujú. Evangelio. Miramos que no estaban, pero es el mismo Jesús que viene y le dice, hijitos, con cariño, con amor, no los reprende, no les reprocha de inmediato, sino vemos cómo viene donde ellos, o sea, lo que siempre sucede, el Señor buscando a los pecadores, el Señor dando su gracia, su bondad, y, o sea, el problema para ellos, no habían pescado nada, ¿no? Tranquilo, tírenla a la derecha. Ujú. Dice que sacaron tantos peces que casi se hundían, entonces, eh, de verdad es interesante poder aprender estas cosas y guardarlas sobre todo en nuestros corazones. Gracias, querido Manuel. ¿Alguien más? Obviamente ahorita vamos a aplicar en las últimas preguntas, pero ahora no está por demás decir que eso es lo que Jesucristo hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? En ese momento de incertidumbre, en ese momento de decirse, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Pero cómo vamos a alimentar inclusive a nuestros seres queridos? ¿Verdad? Todas esas incertidumbres, pero viene el Señor Jesucristo, como bien dijo Manuel, no con esas olas gigantescas del mar de Galilea, que siempre era medio descontrolado, ¿verdad? Pero viene con esa muestra de amor, con esa muestra de, de, de un Señor Jesucristo que su propósito divino era reconfortarle a sus discípulos que estaban con miedo, que tenían dudas, que tenían desconfianza, y verlo a Jesucristo ahí con ese amor infinito, con esa paciencia y empatía por esos miserables pecadores, realmente nos hace pensar y alabar, levantar las manos al cielo y decir qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Verdad? Muy bien, estamos en el paso 4, dice contestar profundamente las preguntas de consolidar sobre el texto para identificar qué son, a ver, identificar el Evangelio específico y la ley específica al texto y el objeto principal del texto. Muy bien, entonces, vamos a identificar el objeto del texto, el cambio específico de corazón, vida, que pides que Dios obre en los oyentes por medio del Evangelio. Vamos a identificar la ley específica, el pecado específico en el texto que es el obstáculo al objetivo. El Evangelio específico, que no es otra cosa que las buenas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la obra redentora, el amor inmerecido que diariamente nos muestra, la gracia que el Señor nos da. Tema del sermón, aquí vamos a ponerle un título, este título que vaya pues, que haga que hilvane con todo el texto bíblico, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a avanzar entonces. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué título usted le colocaría a este sermón, a este texto bíblico, a este estudio bíblico que va a este, compartir el domingo? ¿Qué título le pondría, querido Juan? La obediencia y la fe en la vida de un creyente. Muy bien, entonces vamos a ver. Primero era la obediencia, que era obediencia y la fe. En la vida de un creyente. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cómo lo desarrollaría con este título, hermano? La obediencia y la fe en la vida de un creyente. Bueno, pues vemos cómo
sus discípulos no habían pescado nada toda la noche cuando, ¿verdad? Jesús les dice, tiren la red a la derecha, ¿verdad? Ujú, Entonces ahí vemos la obediencia y pues lógico que por fe la echaron para la derecha, ¿verdad? Entonces pues ahí ujú, vemos los resultados de la fe y la obediencia. ujú. Escuchemos otros títulos también. ¿Qué título le pondrían, hermanos, ustedes? Andy, hermano, adelante. Jesús siempre vuelve a buscarnos. Excelente. Jesús siempre Vuelve a buscarnos. vuelve a buscarnos. Buscarnos. Muy bien. ¿Algún otro título? Querido Manuel. Bueno, para mí, lo digo con honestidad, los títulos para mí son lo más, honestamente, de lo más difícil porque el título envuelve muchas cosas, el título envuelve toda una armadura con el sermón, incluso Ujú. con las lecturas que tocan, que están entrelazadas, o sea, eso capta la atención, cautiva, incluso desde el primer momento el título. Eh, Quizás yo, bueno, uno que uno quizás pudiera poner es, Jesús nos enseña qué hacer. Algo quizás rápido, pero Ujú. eh, él es quien realmente nos enseña qué hacer. Él le enseñó a los discípulos qué hacer. Quizás podamos hacer una combinación de todo lo que hemos dicho y podamos conseguir un buen título, pero eh, por ahí va la cosa. Sí, 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 esto es algo como una lluvia de ideas. Y Manuel, usted está en lo correcto, hermano, sí, porque esto es el mapa, el título es el mapa que nos guía en la predicación del sermón, ¿verdad? Entonces, sí, 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 queremos que el título del sermón sea un título de gozo, ¿verdad? Que invite a postrarse a los pies de Cristo y alabar su bendito nombre. Entonces, sí. También podemos usar, ¿verdad? Como el título mismo es el Señor, es el Maestro, ¿verdad? Y como decía Manuel, también podemos decir, otro, ¿verdad? Este, Jesús sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Él conoce nuestras necesidades, físicas y espirituales. Entonces, él conocía la necesidad espiritual de estos discípulos. Él conocía, ¿verdad? Sabía que los discípulos estaban hambrientos toda la noche y Jesús les alimentó espiritualmente con su presencia y físicamente al proveerles un pez, al proveerles pescado asado y pan, ¿verdad? Entonces esas dos cosas que tanto necesitaban los discípulos, ¿verdad? El alimento espiritual, la fortaleza espiritual de ver a su Señor Jesucristo, hizo que Pedro, ¿verdad? Que estaba con poca ropa, corriera a los brazos de su Señor Jesucristo, que encontró consuelo ahí, ¿verdad? Entonces podemos poner así algo en el título, ¿verdad? En el título Jesucristo provee a sus discípulos lo que más necesitan. Excelente, entonces con esos títulos yo creo que ya estamos bien para avanzar un poquito más. Ahora, hermanos, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Verdad? Aquí, como la palabra de Dios siempre nos ha dicho, primero un sermón, una predicación,
o un devocional, primero lo aplicamos a nosotros mismos. Ya cuando lo hemos digerido la palabra de Dios, cuando hemos aplicado la ley de Dios con todo su rigor a nuestras vidas, yo creo que estamos listos para compartir con otros la palabra de Dios y usar la ley del Señor como un espejo con todo su rigor, ¿verdad? Pero qué pecado vemos nosotros en esta historia y confesamos como creyentes, como hijos de Dios. Adelante, querido Juan. Bueno, yo comenzaría así, ¿no? Bueno, ya estuviste pescando toda la noche y ahora viene Jesús, te dice que eches la red del lado derecho. ¿Tú le obedecerías? ¿Tú tendrías fe que ya estuviste toda la noche pescando y no sacaste nada? Ahora viene Jesús, te dice, pon la red de este lado. ¿Y tú lo obedecerías? ¿Tendrías fe que vas a sacar pescados? Ujú. Gracias, hermano. Entonces, ¿cuál sería la aplicación nosotros como misioneros, ¿verdad? Como siervos del Señor? En este caso específico, sí, usando las palabras que dijo Juan, ¿verdad? El Señor nos dice lo mismo a nosotros. Ve allá, querido Manuel. Yo mismo veo y, o sea, quizás no vemos tanta ley explícita, pero quizás podemos mirar algunos aspectos que nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida y quizás, no digo del todo que fuese así, pero lo que vemos en el texto o en la historia nos muestra cómo los discípulos quizás quisieron volver un poco atrás a su antigua vida, a lo que eran. Entonces, también muchas veces nosotros estamos tentados, muchas veces quizás a regresar atrás y sabemos algunos comportamientos, algunas situaciones, algunas cosas y recuerdo siempre el Salmo 73, un salmo que me encanta, cuando dice el salmista que por poco rebalaron sus pies porque él sentía envidia de los arrogantes, miraba cómo vivían, cómo triunfaban en la vida, incluso cómo morían de muerte natural y no pasaba nada. Pero dice que hasta entrando en el santuario de él, de Dios, comprendió cuál era el final de ellos. Entonces muchas veces quizás estamos tentados a volver atrás, pero el Señor es bueno y nos muestra el camino. Por eso decía de lo complicado del título, porque el título va a engranar todo, va a tocar todo. Entonces, yo me aplicaría esa parte. Quizás cuántas veces hemos querido volver atrás. Gracias, querido Manuel. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Sí, era yo, pero mayormente era eso mismo que iba a decir. O sea, ¿cuántas veces uno no quisiera volver atrás eh, y olvidarnos y nos olvidamos de nuestro Señor? Entonces, mayormente eso es lo que yo iba a decir. O sea, no creemos autosuficientes, que cualquier cosita que nos exhorten algún hermano, no queremos eh, alejar y Dios no nos busca, nos enseña y, y todo eso. Eso es lo que yo iba a decir también. Gracias, Andy. Muy bien, hermano. Sí, y ahora pensando, ¿verdad? Como bien decían ustedes, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Este, si tan solo hubiera, no sé, buscado otro trabajo, otra profesión, no hubiera tenido que lidiar tanto con la gente que rechaza el mensaje, con la gente que dice una cosa y hace otra cosa, ¿verdad? Yo creo que esa misma sensación, ese mismo
desconfianza, esa misma inseguridad afectaba a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque ya lo vieron a Jesús, claro, estaba con él, ya les reconfortó espiritualmente, pero sabemos que humanamente, ¿verdad? Nosotros fácilmente nos desviamos, fácilmente nos desconectamos de las cosas de Dios. Podemos pensar en un pasaje bíblico que Jesús decía, ¿verdad? Que no se preocupen por nada, por las cosas de este mundo, ¿verdad? Que comerán, que beberán, porque el Señor provee, ¿verdad? Y leyendo, ¿verdad? Claro que parece bien, pero ¿qué tal la práctica, verdad? En la práctica es completamente diferente. Jesús les prometió, estaba con ellos, había resucitado de entre los muertos, pero todavía no entendieron la magnitud del trabajo, de la obra misionera que ellos iban a hacer, ¿verdad? Entonces estaban desanimados, estaban cabizbajos, estaban, no sé cómo, no entendían realmente todo lo que estaba pasando. Yo creo que a nosotros también nos pasa a veces, no importa los años que tengamos en la iglesia, no importa los años que llevemos meditando la palabra de Dios, a veces los ataques feroces de Satanás ponen dudas en nuestros corazones, en nuestros trabajos, en nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y los discípulos no eran superhéroes, super seres humanos que no sufrieron lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa lo mismo y quizás podemos aplicar eso a las personas también, a los creyentes, ¿verdad? Es increíble las batallas que ellos tienen que luchar durante la semana, las trampas que Satanás pone para que no vayan a la iglesia, para que no se reúnan en el grupo sembrador, para que pongan un montón de excusas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo creo que eso puede ser una buena aplicación para nuestra vida también. Entonces podemos decir la inseguridad, las dudas, qué voy a hacer después de esto, qué tal si esto falla, tengo que tener un plan B y todo eso son cuestiones de incredulidad, desconfianza y dudas de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguna otra cosita que podemos pensar aquí? ¿Qué piensan? Excelente. Entonces vamos a avanzar con la otra parte. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Adelante, querido Juan. Primero lo vemos en el versículo 5 donde y les dijo, hijitos, ¿verdad? Y luego lo vemos en el versículo nuevo, en el versículo 9 al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Les dijo en el 12 dice, les dijo Jesús, venid y comed, ¿verdad? Entonces ahí vemos, bueno, yo ahí veo el amor de Dios, cómo nos habla, cómo nos invita, vengan, vamos a comer. Gracias, querido Juan. Muchas gracias. Es la, no sé, ese amor de nuestro Señor Jesucristo, cómo se presenta a los discípulos, ¿verdad? Diomedes, adelante, hermano. Sí, mi hermano, como decía el hermano Juan y también el hermano Manuel, como Jesús, aunque quizás los discípulos deberían estar, no sé, preguntándose qué sería lo que seguía, qué tocaría hacer para seguir en la obra, estaban básicamente en otra cosa y vemos cómo nuestro Señor viene y les busca y se preocupa por ellos
cuando quizás ellos no estaban, digo quizás porque no sé, no sabemos toda la información, pero estaban básicamente en cosas humanas, en cosas de su vida cotidiana, y vemos cómo Jesús viene con amor, no les regaña, sino que le- les, les, les brinda su afecto, su amor, su comprensión y todo esto. Gracias, querido hermano. Muy bien. Sí. ¿Alguien más? Andy. Sí, mi hermano, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Yo diría que también en este texto podemos ver cómo Jesús no, o sea, no desiste de sus discípulos. Incluso cuando ellos se alejan después de la crucifixión de Jesús, aunque se le había aparecido, ellos se alejan o sea, no entienden todavía su propósito. Entonces, yo diría también que el amor de Cristo hacia uno es casi el mismo. Él siempre está dispuesto a buscarnos y a restaurarnos y nos invita también a un nuevo comienzo cuando nos alejamos de Él. O sea, no nos condena eh, así como que, no, tú fallaste y ya por eso eh, te voy a castigar sin antes vernos nosotros, sin buscarnos primero, sino, o sea, que nos busca con amor y por su gracia. Y así como Él se acercó a los discípulos en la orilla, Él se acerca también a nosotros en nuestra vida diaria, ofreciendo su amor y cuidado y también su dirección con la palabra de Él. Gracias, querido hermano. Muy bien dicho. Sí. Usted mencionó una palabra que he estado buscando toda la noche y no me salía. Es la palabra restaurar. ¿Verdad? Jesucristo vino a hacer eso con sus discípulos y en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra vida como creyentes que tenemos altos y bajos. Jesucristo hace lo mismo con su bendita palabra, ¿verdad? Viene, nos restaura, nos habla con dulzura, nos muestra su misericordia, ¿verdad? Podemos literalmente pensar a Jesucristo con los brazos abiertos, que está allí, ahí buscándonos, que está tomándonos entre sus brazos y diciéndonos, hijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Ese amor vemos aquí por estos discípulos. Ellos no merecían que Jesús volviese para verlos, ¿verdad? Ya estaban distraídos en otra cosa, pero eso es la gracia, ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este es un texto que nos exhorta a compartir el Evangelio, es un texto misionero, ¿verdad? Que nos lleva a exhorta, a consolar, a restaurar, a reconfortar a esas almas que están con dudas, a esas almas que tienen temor, a esas almas que creen que son los peores pecadores de la tierra y que ya no tienen perdón de Dios, ¿verdad? Entonces a esas almas el Señor Jesucristo nos manda a compartir el Evangelio, a mostrarles a ese Jesucristo resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Que está allí a decirnos a nosotros, este es mi ministerio, este es mi misión, mi obra. Tú eres un instrumento, tú eres un siervo del Señor para compartir el Evangelio. Algo más que podemos agregar aquí en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. También otra cosa muy importante que aquí podemos mencionar es que quién busca a quién, ¿verdad? Entonces podemos decir, Jesucristo es quien nos busca, ¿verdad?
Él llega al lugar donde estamos, Él sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Y nuestros discípulos llegaron, Jesucristo llegó a reconfortarles espiritualmente, llegó a consolarles con su voz amorosa, con su misericordia infinita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pediremos a Dios que obre en nuestras vidas? Aquí vemos en esta parte ya los frutos de nuestra fe. Un corazón redimido por la sangre de Cristo, un corazón lavado, cubierto con el manto de justicia y perfección de nuestro Señor Jesucristo, alimentada nuestra alma con el precioso alimento que es el pan de vida y el agua de salvación, la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué pedimos al Señor que obre en nuestra vida? Adelante, hermanos, les escucho. Pediremos que Dios obre en nuestras vidas. Bueno, también podemos pedir que así como Jesús nos ha buscado a nosotros, nos ha restaurado, que también nos utilice a nosotros para buscar y restaurar por medio del Evangelio, ¿verdad que sí? Cuando hablo de que nos use simplemente como eso, como canales para llevar la palabra de Dios a otros, para que entonces el Espíritu Santo haga su obra y estas personas puedan ser restaurados, así como nosotros lo fuimos por pura gracia. Como dice la palabra, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Excelente, hermano querido. Muy bien. ¿Sí? Diomedes, adelante, hermano. Sí, también pedir que Dios nos ayude a estar pendientes a sus negocios, ¿verdad? Que no simplemente nos dejemos desanimar en ningún sentido y que nos dejemos, ¿verdad?, llevar de nuestra humanidad, de nuestras necesidades, sino que estemos pendientes en lo que podamos hacer para trabajar en la obra, para aportar, para llevar el evangelio y para hacer bendición para otros. Gracias, hermano. Muy bien dicho. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosita más que podemos pedir? Excelente. Entonces, con esos puntos yo creo que ya hemos hablado un poquito del texto bíblico. Entonces, ¿algún comentario más que queremos analizar, que queremos aplicar, que queremos compartir con las personas? Sí, mi hermano. Andy, Tengo una pregunta. Eh, ya con lo que hemos compartido y hemos estudiado, eh, ¿cuántas veces entonces Jesús se le apareció a sus discípulos? ¿Solamente eh, una vez y después con estas dos o fueron varias veces? bueno, hasta aquí ya vamos recordando, gracias por la pregunta, hermano. 3 veces, ¿verdad? Que el, el apóstol Juan nos menciona 3 veces. Pero Jesús se presentó muchas veces a los discípulos, se presentó también a un gran número en, antes de su ascensión al cielo, ¿verdad? Entonces, lo que sí era, este, se presentaba de una forma inesperada, ¿verdad? Sin previo aviso, como la que estamos estudiando ahora. Estaba allí, apareció de la nada, ¿verdad? Entonces, estas apariciones que Jesús hizo ya, Jesucristo glorificado, ¿verdad? Entonces,
Eso, el propósito de eso era que reconfortar a los discípulos. Y como ya sabemos que los últimos días de Jesús acá en la tierra, cuando él estaba antes de ascender al cielo, era una capacitación ya, verdad, la máxima capacitación que Jesús estaba haciendo a sus discípulos para que ellos pues ya se encargaran de la misión que Jesús les había capacitado durante 3 años, ¿verdad? ¿Tiene sentido, Andy? Sí, entonces ya desde esta aparición es que los discípulos entonces entienden lo que tenían que hacer. Todavía no, querido Andy. Después vemos que cuando ya Jesús estaba a punto de ascender al cielo, ellos se preguntaron y dijeron, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús, pues me imagino que se tomó la cabeza un poquito y dijo, ay, pero que ustedes no entienden, ¿verdad? Que mi reino no es de este mundo, tanta capacitación, tanto que les he enseñado y todavía no comprenden muy bien, ¿verdad? Para ellos, yo creo que, ¿verdad? Eso es mi pensar nomás. Lo que entendieron fue cuando el Espíritu Santo en Pentecostés vino literalmente. Jesús les dijo, cuando el Consolador venga, Él les hará recordar todas las cosas que les he enseñado. Y yo creo que desde ahí es un punto de partida donde ellos van valientemente a compartir el Evangelio, ¿verdad? El texto bíblico nos decía la semana pasada que los judíos prohibieron, ¿verdad? Dijeron literalmente, ya nos deshicimos de este traidor, de este mentiroso, de este blasfemo, Jesucristo, pero es como que la cosa está empeorando ahora, ¿verdad? Entonces, porque los discípulos estaban valientemente proclamando el Evangelio, lo pusieron preso, de ahí el Señor lo sacó, seguían proclamando, ¿verdad? Entonces, vemos que después, ya de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos entendieron lo que significaba ser discípulos de Cristo. Gracias por la Gracias, mi hermano. pregunta, Andy. Muy bien, amados en el Señor. ¿Alguna otra cosita? Bueno, como es mi primera vez aquí, es, no sé si cubrimos todos los puntos que normalmente hacen ustedes. Ustedes me cuentan. Juan, Sí, Manuel. sí, gracias a Dios todos los puntos están tocados y cubiertos. Gracias, gracias, hermano. Bueno, ya conclusión final, amados y amadas en el Señor, ¿verdad? Qué bendito privilegio que tenemos el compartir estos tesoros divinos con la gente, ¿verdad? Que pedimos nuestras oraciones son que el Espíritu Santo nos lleve a proclamar valientemente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que su congregación, que su grupo mire a Jesucristo, mire a ese Jesucristo resucitado, a ese Cristo que cumplió perfectamente la obra que su Padre le encomendó, a ese que es Jesucristo que vino y reconfortó a sus discípulos, ¿verdad? Capacitándolos para que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Tenemos nosotros este bendito privilegio, claro que como pecadores, como miserables pecadores, a veces tenemos temor, a veces tenemos miedo de compartir la palabra de Dios, claro, porque no es nuestra, pero el Espíritu Santo es quien nos da la fortaleza espiritual, Él es quien nos fortalece espiritualmente para que compartamos los tesoros que el Señor tiene preparado en el Evangelio para las demás personas. Es un texto maravilloso, ¿verdad? Un texto que literalmente confirma que nuestro Señor Jesucristo, mediante su palabra, está con nosotros, reconfortándonos diariamente cuando las dudas se presentan, cuando el temor se presenta, cuando somos rechazados por compartir el Evangelio. Miramos la cruz, miramos la tumba vacía y miramos a ese Jesucristo
glorificado, resucitado, que está junto a nosotros también, porque recordemos la gran comisión, la última parte nos dice que yo estaré con ustedes hasta el último momento de sus vidas. Entonces, que el Señor les bendiga en la preparación de este evangelio, que el Señor le bendiga en la preparación de la palabra de Dios y recordamos siempre que sobresalga pues el amor de Cristo, la gracia de Cristo y a Él, el Señor nos dará esa fortaleza espiritual. Entonces, muchas gracias por haberme concedido el privilegio de estudiar con ustedes este texto bíblico. Qué bendición y espero que haya sido de provecho para ustedes también. Amén. Vamos Gracias a, por... gracias Andy. Vamos a cerrar con una oración y vamos a pedir, hermano Manuel, tuviera usted la bondad de cerrar con una oración, por favor. Claro que sí. Oremos. Padre amado, bendito Dios, buen Señor, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por buscarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por perdonarnos. Todo esto lo hace, Señor, por tu sola gracia. Te pido en el nombre de Jesús que así como buscaste a tus discípulos, Señor, los encaminaste y le diste norte, le diste sentido a su vida, así como en nosotros has obrado la fe, nos has buscado. También te pido que nos ayudes a anunciar y a compartir tu santa palabra con todos. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas y guardes a cada uno de nuestros hermanos, que bendigas y guarde a sus familias, a sus grupos, a cada hermano en la fe. Y que tú, Señor, pongas delante nuestro todo lo que tienes preparado para salvación. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu único Hijo nuestro, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido Manuel. Amén. Gracias, Nixon. Gracias a Hermanos, todos. a Bendiciones. todos, querido Juan, Isidro, Andy, Diomedes y mi hermano Manuel. Buenas noches, bendecido pues preparación para el fin de semana, que compartan el Evangelio. Entonces después les mandaré la grabación, ahí voy a poner algunas notitas de lo que hablamos y ya les mando la grabación. Amén. Buenas noches. Un abrazo para todos.